Hola, hola, ¿cómo están? ¿Listos para esta explosión de colores? Tenemos que hacer llegar la primavera sí o sí. Esta vez te vamos a enseñar a hacer tulipanes. Primero los vamos a hacer en papel y después te los vamos a enseñar a hacer en tela. Para presentar este arreglo nosotros utilizamos una cajita de cartón con un pedacito de puntilla que teníamos por ahí guardado. Pero si vos no tenés cajita ni puntilla, los podés armar directamente sobre un florero o sobre un vaso de copa ancha. Los papeles, elegilos de algunos colores bien brillantes y coloridos porque los tulipanes tienen esa característica. Alegran cualquier rincón de la casa. Manos a la obra, ahí te pasamos la lista de materiales. Un cuadradito de 7x7 color amarillo. 6 rectangulitos de 4x17 del color que vos quieras hacer la flor. 3 rectangulitos de 3x13 y una tirita de 1,5x15. Un palito de brochet, un pedacito de guata o algodón. Listo, ya tenemos todos los recortes sobre la mesa. Nosotros vamos a armar con este color rosa el primer tulipán para enseñarte y vamos a utilizar un palito. Esta cintita y esta latita, esta caja de cartón, las tenemos para armar nuestro proyecto. Vos lo podés armar en un vasito o en un florero. Voy a cortar el palito porque es muy largo y voy a empezar armando el centro del tulipán. Si vos no tenés guata, podés utilizar algodón o hasta una bolita de papel. Te recomendamos que utilices pegamento en barra porque el papel crepe es muy finito y si utilizas pegamento líquido se traspasa y el papel va a quedar todo arrugado y el producto final va a quedar desprolijo. Vamos a armar este centrito con forma de chupetín, utilizando este cuadradito que vos cortaste de papel crepe amarillo. Si tenés ganas, lo podés pegar con pegamento y si no, podés hacer lo que hicimos nosotros, que es simplemente utilizar un pedacito de piolín para atarlo y que quede sujeto al palito. Ya tenemos el centro de nuestro tulipán. Viste que los tulipanes son gorditos o armaditos. Un detalle no menor, mira las líneas del papel crepe. Cuando cortes estas tiras para hacer los pétalos, estas líneas tienen que estar en forma vertical. Si vos no lo cortás en esta dirección, el tulipán no te va a salir bien. Estas tiras verticales van a hacer que después, cuando vos quieras estirar el frunce, el pétalo se pueda estirar y sea flexible. Tomamos el primer rectangulito, lo plegamos al medio. Vamos a hacer un frunce como si quisieras hacer un moñito y vas a dar 2 vueltitas, mirá, 1 y 2. Este procedimiento ya lo hicimos en una flor anterior, no sé si te acordás. Con estas vueltitas ya tenés armada una especie de cuevita o mantita o angulito o ángulo cóncavo. Va a ser tu primer pétalo. Simplemente haciendo un poquito de presión con los dedos, vas a darte cuenta que este papel, que es flexible, se puede estirar de manera tal que después puedas envolver este centro de tu tulipán. De la misma manera vamos a hacer los 6 pétalos. Acordate que habíamos cortado 6 rectangulitos iguales. Entonces, haces como si fuera un moñito, le das 2 vueltas, ahora pones un papelito adentro del otro, con el dedo pulgar le das esta formita de cuevita y haces presión. Vamos a acomodar entonces y a estirar todos estos pliegues y ya tenemos el segundo pétalo. En realidad los tulipanes son una de las flores más simples para hacer. Como te contábamos, primero te vamos a enseñar esta técnica que es la más sencilla, que es utilizando el papel crepe, que es bastante elástico. Pero una vez que ya tengas bien la mano lista como para hacer este tipo de pétalos, te los vamos a enseñar a hacer en tela engomada. Es una técnica bastante similar a esta. Vamos acomodando estos pétalos. Acordate de hacer mucha presión ahí arriba para que estas vueltitas que vos diste no se desarmen. Vamos por el pétalo número 4. Ahí viene el quinto. A nosotros nos encantó este color rosita, pero en realidad si uno mira los tulipanes son casi todos de colores bien fuertes. Elegimos este color porque empezó la primavera y aunque no se note y este clima no nos acompañe, tenemos que darle un poquito de color a la casa. Ahí estamos con los 6, a ver, listos, los 6 pétalos. Ahora viene la parte de armado.
vas a envolver este centrito con formita de chupetín en el primer pétalo. Mira qué fácil. Presiono ahí y envuelvo. Y ahora apoyo el segundo pétalo sobre el primero. Queda casi envuelto en su totalidad. Solamente se ve un pedacito, ¿ves? Un tercio. ¿Por qué? Ahora vamos a tomar el tercer pétalo para tapar ese pedacito que se ve. A ver. Fíjate que la altura de los 3 pétalos sea la misma. Arriba tienen que quedar esos tres a la misma altura. Con un piolincito o con un hilo vas a dar varias vueltas para que quede bien ajustado. Ya quedó tu pimpollo. Si así quisieras dejarlo, tenés el primer pimpollo de tulipán. Los siguientes pétalos se acomodan de la misma manera. Vamos a ir superponiendo unos sobre otros. Giramos con el piolín, hacemos un poquito de fuerza y vamos tapando la unión entre el pétalo anterior y el siguiente. Queda como si fuera un bollito. Mira qué fácil es de hacer. Cortamos el excedente de piolín y acá, si tenés ganas, lo atás, si tenés ganas, lo pegás, como te resulte más prolijo. Vamos a terminar esta parte, que es el capullo. Como ahí te quedó bastante papel, vas a cortar todo el excedente para poder armar el capullo con estas tiritas que habíamos cortado color verde. Ponemos bastante pegamento y el capullo lo vas a armar desde bien arriba. Fíjate que yo no empecé en el palito, sino que empecé en la hoja, en el pétalo. Ya quedó armado ahí, mirá, esa especie de capullito. Si vos quisieras dejarlo así, queda precioso también. Pero vamos a cubrir todo el palito nosotros porque queremos armar un lindo adornito que se vea bien prolijo desde todos los ángulos. Usa el verde al final. No te recomiendo que forres los palitos al principio. Y acá viene el secreto. En Argentina el papel crepe es de una calidad malísima y destiñe. Si vos utilizas primero el verde, te van a quedar todos los dedos manchados y vas a manchar el resto de los pétalos. Por eso te recomendamos que esta parte del forrado del palito la hagas siempre al final. Y acá vienen las hojas. Mira qué fáciles son. Simplemente tu rectángulo lo vas a doblar al medio y lo vas a cortar haciendo el diseño de la mitad de la hoja. Mira, un piquito en cada extremo y ahí te queda una hojita con esa línea en el medio que es el pliegue. Acordate siempre de mirar los pliegues del papel para que después cuando quieras manipular este papel crepe, esos pliegues estén en la dirección correcta. Siempre tienen que estar en dirección vertical para que vos los puedas después abrir y que esa hojita tenga una linda forma. El tulipán tiene una hoja así, bien alargada, que comienza desde la mitad del cabito. Generalmente cada tulipán tiene 3 o 4 hojitas. Nosotros les vamos a poner 3, pero eso es una cuestión de gustos. Lo que sí te recomendamos es que la puntita de la hoja sobresalga un poquito arriba del pétalo. Tiene que quedar como si la hoja estuviera intentando envolver esa flor. ¿Ves que es un poquitito más alta que el pétalo? Cuando vos después armes tu arreglo floral, esas puntitas las vas a ir acomodando. Acá simplemente es cuestión de enroscar y ya tenés tu primer tulipán. No me digas que no es una flor simple de hacer, fácil. La verdad que con papel crepe se logran flores divinas. Uno a veces se resiente, o al menos a nosotros nos pasa, ¿no? Que no tenemos ganas de usar papel porque nos parece que las flores quedan muy artificiales. Pero en el caso de los tulipanes, el papel crepe es lo ideal. Tiene la consistencia casi similar al pétalo de un tulipán. Y verdaderamente, no sé si vos opinás lo mismo que nosotros, este arreglo queda precioso en cualquier escritorio, en cualquier rincón de la casa. Y si tenés ganas de esconder abajo de tus flores unos bombones, sería el regalo ideal para cualquier persona. Armas un lindo centro de mesa y en el medio le escondes unos bombones, unos caramelitos, para que la persona que lo reciba al sacar las flores se encuentre con esa sorpresa debajo. Mira, le pusimos unos flequitos a esta caja simple que teníamos acá de cartón, que se puede hacer con una caja usada, de esas de supermercado,
y quedó ideal para adornar, por ejemplo, el escritorio de tu oficina ahora que llegó la primavera. Si te gusta esta idea, déjanos un comentario. Sabemos que los colores son nuevos, queremos saber cuál es tu opinión, si te gusta este estilo de decoración o no, para poder seguir haciendo tutoriales. Como siempre te decimos, tenés que confiar en vos y en tu creatividad. Sabemos que sos capaz de hacer algo bonito. Esto es Happy y sin gastar. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, ¿qué estás esperando para hacerlo? Suscríbete, toca la campanita para que YouTube te avise cada vez que bajamos un tutorial nuevo. Y también nuestra obligación es agradecerte por haberte quedado y por haber mirado este video hasta el final. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Bye bye.